de hecho ya nos conocemos hace mucho tiempo por el rock, por la música. Y y sí, pues no, hay muchas cosas que contar y de hecho sí, es como todo un largo camino desde que empezamos y nos conocimos y estábamos con toda la onda de formar la primera banda, las chicas y el rock y todo eso, ¿no? Yo creo que he tenido mucha suerte de transitar por ese camino que compartimos en algún momento, porque gracias a ese camino he podido hacer cosas que no me hubiera imaginado jamás. Es Eso. como una antesala y realmente creo que es lo que más resaltaría. Yo tengo algo de 20 años en la música, algo así. Realmente no he sacado la cuenta, nunca suelo sacarla ni celebrar aniversario, ¿sabes? Y cada año que pasa digo, oye, son más, es como más de la mitad de mi vida que he estado haciendo cosas con la música. Y y es cierto que haciendo, ¿no? No planificando, sino en el haciendo, se me han presentado cosas que me han llevado a lugares insospechados. Y de hecho, para la gente que no me conoce, me presento, yo soy ante todo cantautora, rockera. Esos fueron mis primeros pasos haciendo cosas. Si bien tuve una formación clásica cuando era más chibola, ¿no? Empecé tocando flauta. El rock sí me ayudó un montón a afianzarme, el sueño de la primera banda, y luego de eso, haciendo y haciendo, me volví solista, y en ese interín, cuando estaba en el sueño ya del primer disco como solista, apareció el theremin en mi vida, este nuevo instrumento que sin ningún tipo de cálculo me atrapó, como esos amores que aparecen y simplemente te cambian la vida, ¿no? Y entonces fue como un nuevo aprendizaje, eso sucedió hace un poco más de 10 años, que no es tanto en realidad, pero igual, claro, en esa época de esta foto, que es algo del 2012, yo ya tenía, ya estaba por presentar mi primer disco como solista que se llama Verónica y los Gatos Eléctricos porque es de solista con banda, ¿no? Siempre ha sido como, desde que yo empecé a hacer música, desde mi primera banda que fue Valium, siempre tuve la idea de ser solista con banda, ¿no? Incluso en las épocas de Valium, que fue mi primera banda, que era de chicas, y hacíamos rock, grunge, alternativo, punk, metal, tenía siempre una idea, ¿no? En mi cabeza que era en algún momento, quizás con suerte, haciendo las cosas bien, ganando experiencia, ser solista, ¿no? Era solista de rock, solista con mi banda y poniéndole un nombre a la banda. Esa era una fantasía y tengo la suerte de poder decir, no sé si suerte, no me gusta mucho hablar de suerte, me gusta más hablar de cumplir sueños, ¿no? O de intentarlo. Tener tu propia banda, tener tu gente con la que haces música, con la que haces tu música, ¿no? Y esto ya como terminista. Y acá hay un aparente divorcio entre mi faceta como cantautora, rockera, y mi faceta como tereminista, ¿no? Que es ya intérprete de un instrumento que habitualmente es mal conocido. El theremin es un instrumento electrónico que se toca sin contacto físico y que es muy conocido por tener este cliché sonoro de musicalizar películas de terror, ciencia ficción y todo eso. Entonces, es como dos cosas bien distintas, pero creo que es como, se ha vuelto más como mi arma secreta, ¿no? Una especie de rasgo distintivo, algo que me gusta tanto, que me acompaña siempre y debo decir que me he pegado tanto con este instrumento que soy capaz de dedicarle horas de práctica y estudio que jamás le he dedicado a ese punto a la guitarra ni al canto. O sea, ahorita, por ejemplo, me doy tiempo a la semana para practicar canto y trabajar mis cosas de cantautora, pero es tipo un día a la semana, 2 días con suerte, pero tengo que ser estructurada porque no hay tiempo para todo.
Eso, Veronique, y la verdad es que, como lo estábamos diciendo en un inicio, pues tu carrera es tan grande, con tanta influencia también dentro del rock nacional, y eso es bien poderoso porque sabemos que realmente no es un camino sencillo, ¿no? Y No, también el theremin es un instrumento que no es muy conocido por muchos, no. ¿y cómo llega a ti? ¿Cómo llega a ti? Esa pregunta es bien chévere porque a mí me da mucha emoción siempre compartir esta historia personal. Miren, yo soy, ¿no? Cantautora, entonces, de hecho, con formación clásica o no, lo mío era hacer rock con mi guitarra y hacer canciones y fui muy empírica. Luego ya en el camino, con los amigos músicos y todo, fui implementando y aprendiendo técnica y todo, pero siempre ha sido bien del bobo, de las tripas, ¿no? Eso me gusta a mi lado punk también, porque es como bien de vomitar lo que sientes y esa cosa bien corajuda que tiene el rock, sin entrar tanto en subgéneros, ¿no? Sino la actitud del rock. Es algo que es parte de mi personalidad. Entonces yo estaba en todo estaba en una época bisagra, 2008, más o menos abril, eh, y estaba como en las últimas etapas con Valium, que todavía estábamos tocando y estábamos presentando nuestro disco, que fue todo un tema, eso de la presentación del disco, que nos había demorado bastante producir y tal, pero el grupo ya pesaba, ya sentíamos que estábamos arrastrando con una responsabilidad y que nadie quería soltar la cosa, ¿no? Como que todo el mundo se hacía loco, pero ya estábamos como arrastrando más con un peso que con un proyecto. Porque a veces pues hay obstáculos y cosas que te hacen el camino un poco difícil, ¿no? En fin, últimas etapas de Valium, y yo ya estaba trabajando en mi primer disco como solista, en la preproducción, estaba a punto de entrar a grabar al estudio, ¿no? Y entonces, una casualidad de la vida, me voy a visitar a mi amigo El Mix, que tenía su tienda en Galerías Brasil, vendía discos y DVDs, ¿no? Entonces yo lo vendía discos y yo iba a visitarlo, ¿no? Porque era mi pata, y a veces nos encontramos con la gente ahí, era más un point social. Entonces, en una de esas, yo me pongo a conversar, ¿no? Y todo, y veo los DVDs que tenía ahí, ¿no? En el mostrador, y veo uno que salía un pata así con un gesto medio raro, decía Theremin, en Electronic Odyssey. Y yo le pregunto, ¿y esto qué onda? Así, lo más casual. Era una copia de DVD encima, creo que no, ni siquiera era original. Me dice, no, te la presto, llévatela, es chévere, chévere la película. Te la presto, te la presto. Y yo, ya, bravazo. La dejé ahí, ¿no? No le presté mayor importancia, hasta que al día siguiente habrá sido, la vi, y me quedé. Yo pensaba, no sé, no tenía ningún tipo de expectativa. Sabía lo que era un theremin, sabía que era un instrumento o un artefacto, porque no sabía si era instrumento o artefacto. Nadie me podía dar una respuesta sustancial, ¿no? Que te movías, tenía antenas, te movías y sonaba, una cosa así, era toda la información que yo tenía. O sea, una vaina que Dios sabe qué forma tendría. Yo la alucinaba con luces que se movían. O sea, mi cerebro iba a mil, ¿no? Y te movías y sonaba esa cosa como un efecto, pues, ¿no? Yo, como soy guitarrista eléctrica, me imaginaba como un efecto, como un pedal, pues, ¿no? Un pedal, pero con luces, porque yo sí le ponía luces, lo veía con luces. Psicodélico, psicodélico. Sí, ¿no? Como un Simon, como una vaina de esas, ¿no? Vintage. Y entonces veo la película, y en la película era un largometraje, pero un documental sobre la vida de Leon Theremin, el creador, creador, el inventor del Theremin, que resulta que era tremendo personaje, que había tenido una vida más fascinante que todas las películas de James Bond juntas, músico, físico, investigador, se peinó toda la historia del siglo XX en una sola vida, creo, o sea, tuvo una vida que la verdad te deja así impresionado de lo intensa y de lo alucinante, ¿no? Entonces era un documental sobre su vida y sobre su invento estrella, el theremin, que es el único instrumento que se toca sin contacto físico y que es uno de los precursores, uno de los, acaso los primeros instrumentos electrónicos que se crearon a los años 1920, apenas años antes. Entonces era como, ya, ok, qué bien. Y en los 10 primeros minutos de película hay una escena
filmada en 16 milímetros, porque la película es de los años 90, más o menos, fin de los años 90. El director Steve Martin, un cineasta estadounidense, se fascinó con la historia de este personaje, que todavía vivía en el momento en que rodó la película y alcanzó a capturar unas últimas tomas de la existencia de Leon Theremin. Entonces, la película realmente es un documento súper, súper interesante y muy emotivo. Entonces, como decía, los 10 primeros minutos de película sale una señora con turbante, ya con todos los años encima, y le hace fuchi fuchi a los camarógrafos y todo, y que se abran y que la dejen pasar porque va a tocar y afinar su instrumento, que parece una mesa con dos antenas. Y yo la veo y digo, tía estrambótica, totalmente excéntrica, ¿qué rayos va a ser? Y la veo que se concentra y todo como una concertista, ¿no? Y empieza a tocar una pieza romántica, un acompañamiento de piano, y yo dije, ok, con sus uñas largas, su turbante y no sé qué, y hacía gestos en el aire y unas caras de concentración, como cuando tú ves a un solista del cello, del violín o del piano, ¿no? Que hace caras y chafana y toca increíble, y salía una música que era una cosa que era a medio camino entre un violonchelo o una voz, con vibratos, y yo decía, wow, no, primeros segundos dije, está hueveando, está haciendo fonomímica. La tía está haciendo la finta en el aire. Y pasaron 2 segundos más y dije, no, está tocando ese instrumento. Pasaron 2 segundos más y ya había entendido para qué era cada antena. Y dije, no puede ser, increíble, increíble, yo quiero uno, quiero uno. Ya pasaban 2 segundos más y luego la idea iba madurando. No, yo voy a aprender a tocar esto, pero lo necesito ahora, o sea, lo quiero ya. Y así fue. Y entonces, era que me muero de risa, porque realmente fue así de anecdótico, parecía un dibujo animado mi reacción, ¿ah? Entonces dije, ya, terminé de ver la película, que es una obra de arte, el documental, de verdad, vale la pena que lo investiguen, creo que está en el YouTube, y si no, está en libre acceso en internet. Theremin, una odisea electrónica se llama. Y bueno, entonces después tenías a Veronique buscando en internet todos los modelos de Theremin, todos los precios, cuáles son los mejores, cómo se empieza, tutoriales, todo en una semana. Estaba demasiado entusiasmada. Entonces, ahí tengo un problema de... Entonces, en una semana ya lo tenía resuelto y dije, ya sé qué modelo me voy a comprar. Faltaba, faltaba concretar la compra porque en el Perú no habían tenis, pues, ¿no? Y no había nadie que me pudiera orientar. Claro, y fue como descubrir ahí tu verdadera pasión, tu amor, o sea, fue una Sí, fue conexión bien de loco. instante. Sí, mira, a mí me ha gustado siempre cantar, pero algo hizo que nunca me afanara tanto para enfrentar la cosa técnica al punto de decir, ya, tomas clases de canto y vamos a ver a dónde te conduce esto y te descubres a ti misma y todo lo que uno normalmente debería hacer, ¿no? Nunca he tenido, después de la flauta, porque yo llevé 2 años de flauta en el conservatorio cuando tenía entre 13 no, 12 y 14 años en Francia. Entonces sí sabía leer música y sabía lo que es aprender un instrumento, ¿no? Leyendo, pero no era capaz de tener eso con la guitarra, por ejemplo, ¿no? A mí me pones una partitura con la guitarra y es como, qué lata, qué lata, porque no he aprendido así. O sea, resuelvo, pero no tengo ese aprendizaje clásico en la guitarra, ni en el canto. Ahora ya me he mejorado, ¿no? En el canto con el tiempo, pero después del Theremin. Y en el Theremin me pasa algo extraño, que si bien mis inicios, después de haber recibido mi Theremin que llegó por ser post, toda una aventura, desaduanarlo, fue Este terrible, no ¿ah? es, ¿no? Pero este de acá no es, el que estamos en No, pantalla. este es mi segundo Theremin. El primero todavía lo tengo, pero lo tengo que mandar a revisar. Tiene un problema técnico, pero todavía lo tengo. Es un modelo muy similar. Es un Netherweb de la marca Moog. La cosa es que empecé totalmente empírica porque nadie me podía enseñar. No había quien, más que tutoriales en YouTube, que algunos muy buenos. Me bajé métodos y todo, pero estaba sola. Entonces yo lo que hice al comienzo fue
mi sistema rockero, ¿no? Soy músico, entonces voy a aprender como músico. Primero voy a tocar y voy a involucrarme en mi instrumento, voy a entender la psicología del instrumento lo más que pueda, y voy a hacer la mayor cantidad de cosas que pueda conforme vaya avanzando, ¿no? Tuve la suerte de que como ya me conocían los músicos en general, al cabo de un mes, apenas un mes, y si un mes para tocar cualquier instrumento es nada. Para tocar un instrumento como el theremin es como 10 veces más nada, si cabe, la barrabasada que acabo de decir. Bueno, no es fácil aprender a tocar el theremin de cero. Pero bueno, me invitaron a grabar unos arreglos para el primer disco de Los Protones, que hacen surf rock. Y da la casualidad de que estaba muy conveniente esa invitación porque era una óptica de serie B, entonces necesitaban estos efectos típicos de ciencia ficción, que no son muy difíciles, pero tienes que saber un mínimo, ¿no? Desde al comienzo, esa invitación también era un tipo, oye, me han dicho que tienes un theremin, ¿no será que nos lo puedes prestar? Y digo, pucha, te lo presto y a ver si aprendes a tocarlo, porque no es así nomás, ¿no? Sí, claro. Y así fue como empecé como thereminista. No sabía hacer muchas cosas, pero lo poco que sabía o que podía hacer, lo hacía con todo el corazón y el sentimiento del mundo y con todas las ganas de subir un peldañito más después, ¿no? Y me empezaban a llamar para hacer cosas de todo tipo. Y ahí fue lo importante, lo interesante, porque ya, si con la guitarra y con la voz era capaz de hacer esto, con el theremin empezaron a llamarme para hacer cantidad de cosas de todo estilo, de todo género, y yo preferí verlo como reto, para aprender más. Era a veces música, era música que no me gustaba a veces, o que no entendía, o con la que no me identificaba, y también cometí el error de muchas veces involucrarme en cosas que no me sanaban tanto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, felizmente soy rockera y no me pega tanto el sticker de esa etiqueta de experimental, que yo personalmente la odio, porque si bien le tengo respeto a la experimentación en general, como artista, no importa la disciplina, sí me llega un poco esa cuestión de arte conceptual, en donde experimento y entonces camuflo un poco mi falta de técnica en algo, ¿no? Entonces no me gusta, claro, es que no me gusta que me encasillen en eso porque tengo un instrumento que no es usual y entonces crean que yo tengo esa manera de trabajar, porque si bien sí te puedo componer cosas que son experimentales, no es la carnecita para mí. A mí me pone muchísimo más reto hacer una cosa pop porque tiene muchísimos más parámetros, ¿no? Eso es personal, ojo, ¿eh? Yo te puedo decir lo que me gusta y lo que no me gusta, pero no estoy diciendo que eso esté bien, sino que es algo que a mí me reta mucho más que hacer un track experimental que de repente, hasta por encargo, me puede salir un trabajo, pero me cuesta menos trabajo creativo hacer algo experimental que algo que va a tener más variables y parámetros fijos, ¿no? Como, por ejemplo, una canción pop no puede durar mucho, tiene que tener un coro, un gancho, ¿no? Llegar a más gente, qué sé yo. Entonces sí tengo mi corazoncito rock pop, de todas maneras, incluso en el theremin. Lo que pasa es que me gusta tanto este instrumento que he sido capaz de aprender, tras cada paso se me abrían nuevas puertas, salían nuevas oportunidades de aprender, de hacer nuevas cosas. Entonces ha sido fascinante porque me he dejado envolver en una relación que se ha hecho cada vez más larga y más interesante, porque no ha habido un estancamiento a partir del momento en que he podido aprender más con gente de afuera, con gente que es feminista, que pone retos más bravos. Porque cuando tú estás muy metido en un lugarcito, ¿no? La zona de confort, te piden siempre una cosa o estás contento con lo que haces y no te exiges más, entonces pasan años haciendo más de lo mismo, ¿no? Y no es, pues no he tenido suerte de poder moverme un poco el piso y yo creo que eso empezó en el 2014 recién, ya tenía varios años tocando y todo, el theremin, ¿no? Y seguía con mis canciones y todo, pero me invitaron al Festival Internacional de Theremin en Santiago de Chile, el Festival Electromagnética, y ahí dije, bueno, ya, pues acepto, pero no tenía repertorio, entonces ahí fue que compuse mi primer repertorio para theremin sola, y me fui con mis pistas,
Y fue mi primera experiencia como tereminista en un festival de Teremin. Primera vez que vi a otros tereministas, nunca había visto un tereminista en mi vida, solo yo. En tu espejo. Como esos animalitos que nacen en el zoológico, viste, y que nunca han visto uno de sus congéneres. Así, igualito. Habían más. Había más. Y algunos tocaban folk, otros tocaban clásico, otros tocaban pop-punk, otros tocaban electrónica. Era lo caso, era muy bacán eso. Y entonces a partir de allí recibí mis primeras clases teóricas por uno de los más grandes virtuosos de Theremin, Thorvald Jorgensen, que había ido a tocar también. Entonces fue como muy bacán porque me sentí como muy refrescada y también empoderada en el sentido de que yo puedo hacer más. Y esos temas que me llevé fueron el granito, de donde germinó mi disco Anómala. Después ya lo trabajé más y terminó siendo un disco. Y y nada de eso fue planeado con mucha anticipación, sino que una cosa condujo a la otra de manera bastante lógica, ¿no? Y eso es bacán. Eso. Y yo te escucho porque, mira, por ejemplo, acá en el chat del Facebook me ponen qué interesante conocer cosas nuevas. Otros ponen, es un instrumento del futuro, pero es más antiguo que uno. ¿No? Sí, Están sí, sí, conociendo esto totalmente. que es nuevo y a pesar de que tú ya tienes un tiempo pionera en eso, es más, te han hecho reportajes, has salido en diarios, has tenido la oportunidad, como bien lo dices, de investigar. Y algo que rescato y te felicito, y sé que los que están viendo lo harían igual, porque eso hay que reconocerlo, y es el no permitirte caer en una zona cómoda. Y con los años, a pesar de ser guitarrista, rockera, todo, seguir investigando, seguir abriendo caminos, Sí. ¿no? Me gusta aprender a aprender, ¿sabes? Es como tener muy presente de lo increíble y apasionante que puede ser aprender en general. Porque pasa algo, conforme aprendes, así sean cositas chiquititas, todas son valiosas. Cuando le das el valor a cada aprendizaje, no te das cuenta, pero avanzas por pasos muy chiquitos, muy pequeñitos, y entonces, si no dejas de hacerlo, llegas muy, muy lejos sin darte cuenta, porque es como hormiguita, ¿no? Pero siempre estás haciendo. Y a partir del momento en que tú escoges, entiendes esa actitud, es increíble lo que puedes lograr sin siquiera visualizarlo realmente antes. Es como, ¿sabes? Esto de que importa más el camino que el objetivo. O sea, te pones un objetivo que puede ser un sueño, ¿no? Pero disfrutar del trayecto y de darle la merecida importancia a cada instante, eso es quizás el mayor aprendizaje porque no te das cuenta cuando estás batallando con una parte que no te sale de una canción o algo que todavía no resuelves y cómo hago esta vaina del software que no sé, o sea, y cuando lo resuelves te sientes tan bien porque dices, ah, pero no era tanto, o sea, sí lo podía hacer, pero te costó trabajo. Y el que te cueste trabajo es básico, ¿sabes? Porque te va a enseñar a valorar el camino aprendido y también a valorarte a ti, porque al final, oye, uno trabaja en algo y es momento también de saber quién eres y ponerle precio a lo que haces. Y tienes que saber lo que te ha costado, porque a otra persona no le ha costado lo mismo que a ti porque no estuvo por ese camino, pues. Sí, claro, ahí está la famosa palabra valorización. Vero, tú tienes como lo estamos escuchando, tú tienes una gran carrera y de de varias ramas, vamos a decir, pero con un ancla fuerte musical siempre. Pero yo también tengo que decir que Verónica es bien artista, pinta espectacular, dibuja, o sea, también tiene otros talentos que posiblemente, quién sabe, ¿ah? De acá a unos Hablo con años los gatos, hablo con los gatos. habla, es mamá también, por si acaso, mis Y soy amigos. O sea, mamá, mamá soy de un mamá. niño de 10 años que está por ahí. Así que Y que es, también es artista. es eso, ¿no? Eso, qué Y bonito también es artista. que hayan Él, heredado esto. sí. De hecho, el dibujo, mira, es curioso esto, ¿no? Que ya que lo mencionas, yo nací, lo primero que aprendí a hacer con mis manitas fue dibujar, antes que hablar o escribir, ¿no? Entonces yo dibujaba siempre. Entonces he tenido una gran habilidad para el dibujo, digamos, innata. Pero obviamente una cosa es el talento y otra cosa es que lo practiques. Entonces yo estuve practicando el dibujo todos los días de mi vida, toda mi niñez, hasta que pude por fin meterme a la música.
¿ya? Y curiosamente hay una especie de crossfade que se genera alrededor de mis 20 años, que es cuando yo dejo de dibujar, porque me ocupa más tiempo la música. Y me ocupa el más tiempo, debo decir, psicológicamente, me empieza a comer más el coco el tema de la música, y por eso espontáneamente me empiezo a alejar del dibujo, no hubo ninguna decisión de por medio. Pero, como el dibujo siempre lo he tomado como algo innato, como algo que no he decidido, no he decidido ingresar a la facultad de Bellas Artes o qué sé yo, entonces siempre ha sido algo que lo he tenido ahí, como los gatos, ¿no? O sea, yo tengo gatos siempre, pero nunca me propongo tener un gato. Una sola vez en mi vida recuerdo haberme propuesto adoptar un gato porque me acababa de mudar a Francia y me parecía raro no tener gato, ¿no? Entonces hay cosas que son naturales. Y el dibujo creo que no le presté la atención a nivel profesional por esa razón. Sin embargo, la psicomotricidad fina que te exige el dibujo, me refiero realmente a alguien que dibuja, ¿no? O sea, todos podemos dibujar, pero un dibujante tiene una relación con la psicomotricidad fina muy especial. Cualquier persona que dibuje sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Sabes exactamente El cómo trazo. un trazo, dónde te detienes, cómo, ¿no? Cómo no presionas, cómo sueltas y esas cosas, ¿no? La velocidad. Y todo esto de lo que te estoy hablando como nerd es algo que uso siempre que toco el theremin. Siempre, siempre, siempre. Todas estas habilidades del dibujo las utilizo porque este es un instrumento que su técnica, si yo quiero tocar melodías, es como dibujar melodías en el aire. Realmente es muy parecido. Entonces, las habilidades, aparte del oído, obvio, que es música, entonces necesitas tener trabajo de entrenamiento auditivo. Pero la forma de tocarlo es muy parecida a dibujar. Y es lo caso, de verdad, es algo que yo no tenía en cuenta hasta que me empecé a querer explicar por qué tengo facilidad para entender este instrumento. Ojo, facilidad no significa que, ya que yo toco bravazo y no necesito trabajar. Lo toqué y No, salió en música, ya está. no, siento que tengo una facilidad para ese instrumento versus a otros con los que me va más difícil. O sea, por ejemplo, me sientas delante de un piano y bien, te construyo acordes y todo, pero me siento desvalida porque no me puedo dejar fluir ante un piano porque no es mi instrumento, ¿entiendes? No puedo como que, a ver, vamos a improvisar algo y improviso tres pavadas y la cuarta otra vez la misma canción, no te sabes otra, ¿no? O sea, como que no es mi instrumento. Igual, ¿no? Agarro un violín y por ahí que, ¡ay, Maya! Así sale el sonido, qué chévere y todo, pero estoy en fase uno, nada que ver. Pero con la voz y con el theremin sí hay una cosa ahí que puedo expresarme sin tanta cuestión, ¿no? Me sale más natural. Sí, y Y lo que eso, te pues, cada persona tiene su conexión con un instrumento. eso, y ¿No? ahorita que te escuchaba y también viendo la gente que se está conectando, que son personas que de repente no son pues, un nivel de músicos avanzados, no sé por qué se me vino a la cabeza que podría ayudar a aprender también temas hasta terapéuticos, de hasta expresión, creatividad, de desarrollar otras cosas, ¿no? ¿Sabes? Yo escuché a alguien, no recuerdo quién fue, sobre estímulos de las redes sociales, pero había una persona que se encargaba de terapias, de rehabilitación, y que estaba utilizando el Theremin o pretendía usarlo para, creo que era incluso un usuario de Theremin que había explicado esto, que tenía problemas de Parkinson y que el hecho de practicar el Theremin le hacía tomar conciencia o una rehabilitación de alguien que había perdido la motricidad por un accidente o algo así. Y para estos casos, al ser una respuesta tan inmediata al sonido mediante el movimiento, les permitía a estas personas tener conciencia del control de sus gestos y de sus músculos en un contexto de rehabilitación, terapia, por Sensorial, alguna claro. patología, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque son enfoques, ¿no? El instrumento como tal, el theremin, bueno, tiene toda una historia, por sí el invento es un invento genial a nivel de ingeniería, ¿no? Es como, se tenía que ocurrir a alguien, ¿no? ¿Cómo lo Hacer música de logras, esta no? manera. Claro. ¿Cómo, O sea, cómo lo el logras? fenómeno de la capacitancia electrónica y todo eso nos podemos quedar media hora explicando cómo funciona la cosa, pero a que a alguien se le ocurra hacer música mediante controlar un fenómeno físico electrónico, ¿no?
es como, wow, ahí tú te das cuenta que alguien es un genio, ¿no? Y León Theremin, de hecho, era una persona fuera de serie, entonces tiene muchos alcances, es un instrumento que es distinto de los demás porque es un dispositivo convertido en instrumento electrónico. O sea, en realidad tú eres parte del instrumento en el theremin. No es como el violín o la guitarra que tú tienes 4 cuerdas, es una caja de resonancia, una manera de atacar y producir el sonido mediante el ataque de la cuerda y la pones en vibración y suena, ¿no? Pero aquí no, porque no hay un fenómeno acústico, sino que tú, al estar dentro de un campo electrónico, vas a ser parte de la generación del sonido. Entonces es bien alucinante porque todo cambia, todo es muy personal. Cada cuerpo, cada espacio, cada instrumento se va a tratar como de manera única. Y también la técnica tiene que ser enseñada de esa manera, ¿no? Hay siempre variaciones según cada persona. Entonces, el proceso de aprendizaje es muy interesante por eso, porque tienes que conectar, ayudar a la persona que se conecte, cree una especie de simbiosis con el instrumento. Eso es bien loco del theremin. Claro, qué alucinante, envolvente de todas maneras, ¿no? Sí, Totalmente envolvente. Veronique, yo acá tengo una pregunta para ti por que supuesto. nos has respondido bastante con lo que nos estás contando, sobre todas esas satisfacciones que te está trayendo tu carrera musical, pero además del descubrir esta pasión y lo podría decir hasta esa complicidad entre tú y el Theremin, ¿qué otras satisfacciones has tenido en tu carrera musical? De repente contarnos algunas. Sé, por ejemplo, que una de ellas han sido tus discos, ¿no? Porque tú tienes discos en tu haber, si no me equivoco, Y 4. tengo varios discos, bueno, como solista, bueno, primero con Valium tengo un disco, sacamos un demo y luego un disco que de hecho nos demoramos bastante tiempo en sacarlo, pero es mi primer logro, puede decirse que es ese disco negro que está ahí, el disco de Valium. Luego lo de Fuzz fue un grupo que hicimos en el 2004-2005 con Daniel Willis, Lalo Williams y Calca, que era baterista de Valium en esa época, y que duró apenas un año ese proyecto, pero ese proyecto para mí fue uno de los más interesantes porque empecé a componer con otra persona, con Daniel, y era un mano a mano de componer, 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 y nos salían canciones salían como honguitos, así un montón, montón, montón. Y creo que fue una super escuela para componer, arreglar temas y diseñar un disco. Porque lo de Valium había sido muy pesado, era arrastrar un proyecto durante mucho tiempo, en cambio lo de Fuzz fue bien efervescente y fue muy fresco y podíamos hacer más cosas, ¿no? Después, el disco de Verónica y los Gatos Eléctricos fue mi primer disco como solista, entonces fue como mi sueño personal, que también me duró un par de años producir porque era todo sola. Ese fue otro especie de largo camino. Y Anómala finalmente es mi disco más psicodélico, es un disco casi todo instrumental, en donde el theremin reemplaza la voz. Me sentí, no obligada, pero sentí que era momento de hacer ese disco cuando regresé al Festival Electromagnética con todos esos temas y dije, realmente yo creo que ya tengo que hacer algo con el theremin, porque estoy llegando ya a, es como, había cruzado una especie de línea en mi carrera después de ese viaje y dije, creo que tengo que hacer algo con este instrumento porque ya estoy haciendo demasiado con él. Y entonces se dio de manera natural, saqué ese disco y creo que fue mi pequeño aporte, porque es el primer disco de Theremin que se ha hecho en el Perú, en realidad. No es tampoco tanto el mérito porque, porque no hay mucha competencia, pero después de esto, después de esta fase, que cierro con Anómala, digamos, o abro otra, no sé, porque es un disco de rock, tiene psicodelia, por ahí puedes escuchar cosas que suenan un poco al primer Pink Floyd, quizás, otras que suenan un poco a Ennio Morricone, por ahí pinceladas de electrónica, que son los temas que me han salido así como, así, sin mucho trabajo, que son más atmósferas y cosas así. Es un disco de rock psicodélico, instrumental, donde el Theremin es protagonista, y luego de eso yo creo que han habido también más personas haciendo cosas con Theremin dentro de la música en el Perú, entonces eso está bueno también porque creo que la idea era mostrar un poco mi personalidad musical
con el instrumento hasta ese entonces. A partir de ese disco ya me puse también a hacer covers y cosas como para llegar un poquito más lejos con mi instrumento, pero no he editado nada nuevo como solista desde entonces. Lo único que saqué en el 2018 fue un tema para el disco tributo a Silvania, que lo editó Trilce Records en el 2018, y saqué un cover, una versión de Niño Unicornio, en donde es más como un sonido un poco más electro, con guitarras, sí, pero un poquito más entre el electro y el shoegaze, quizás, no sé. Y entre la voz y el theremin. Y creo que después de eso ya me dediqué a practicar más, a ponerme un poco más nerd con mi instrumento, y luego vino lo de Cosmic Café en el 2020, que ya era netamente electrónico, y ahora estoy trabajando mi nuevo disco. Eso, ¿no? Y no paras y sigues estudiando y sigues Sí, perfeccionando. sigo estudiando y practicando todos los días, y a veces trato de hacer una pausa, como hoy día, que hice a un lado mi theremin y agarré mi guitarra para empezar a grabar cosas del nuevo disco, que tengo que hacerlas con calma, pero ya de todas maneras es una realidad porque ya lo tengo diseñado y lo estoy produciendo. Y también ya tengo proyección de fechas y todo, entonces debería salir el próximo año de todas maneras. Va a salir, va a salir. Está la Sí, mentalidad, de sí, todas sí. maneras. Pero Nick, ¿qué podemos encontrar en Mágica Escuela de Theremin? Ah, ese es mi nuevo proyecto. Estoy contenta porque es algo que quería hacer y no tenía muy claro cómo enfocarlo porque estaba dedicándole tanto tiempo al Theremin que me salían muchas cosas. Entonces yo vengo dando clases de Theremin desde que empecé, que empezaron a preguntar. Entonces yo enseñaba lo que sabía conforme podía ir enseñando, ¿no? Pero generalmente siempre era como enseñar desde cero. Pero conforme he ido aprendiendo más y más cosas, he tenido la suerte de tener maestras, profesores muy prestigiosos. Me he ido a Chile, a la Academia Theremin, a estudiar 3 veces con Carolina Eich y Lidia Cabina, que son dos de las top maestras y virtuosas del Theremin en el mundo. Entonces pude aprender más de técnica y cosas así. Este fin de semana pasado fue la Academia Internacional de Theremin online, estás ahí de nuevo también, he estado con la gente. Entonces, eh, doy clases de Theremin virtuales casi todos los días. Y es una cosa extraña, porque en el fondo uno no pensaría, ¿no?, que un instrumento así se pueda llegar a mover de alguna manera, pero lo cierto es lo que se conoce como un nicho, ¿no? Son intereses muy puntuales, pero hay personas que están muy afanadas, y yo tomo la misión de justamente cultivar esa motivación y ese amor por un instrumento, y de alimentar esa pasión dándoles el conocimiento que yo tengo y también compartiendo mis experiencias. Es tipo, mira, yo hice esto, tú no lo hagas. Claro. Yo, me pasó a mí tal, 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 tal. Yo te doy los tips para que a ti no te pase. O sea, me encanta enfocarlo también de esa manera, y enfocarlo en decirles, miren, yo he aprendido tal cosa, tienes tal camino para escoger, tienes varias alternativas de técnicas, tienes que escoger alguna para poder eventualmente tú construir tu propia técnica, tu propia personalidad, tu propio camino. Entonces yo me lo tomo así. Y finalmente este proyecto Mágica Escuela de Theremin es un proyecto que yo presenté a las ayudas, los apoyos económicos del Ministerio de Cultura, que estaba eh, brindando apoyo a los artistas que tuvieran un plan de reactivación a partir de sus propias actividades artísticas, ¿no? Entonces, como yo ya venía dando clases, dije, voy a proponer un proyecto que me pueda servir para que me financien, aunque sea en parte, los materiales que necesito para crear una plataforma virtual, que a través de la cual yo pueda dar información a la gente, o sea, un término para dummies, ¿no? El Claro. ABC. Que lo puedas ver tú y lo puedas disfrutar tú, que sean videos cortos, ¿no? Entonces dije que mejor que el YouTube para tener una plataforma madre, ¿no? Y luego sus redes sociales, me pueden seguir en Facebook o en Instagram como Mágica Escuela de Theremin, todo junto. Y ahí está. Es toda la info, desde lo más básico, de lo más tonto, de lo más bobo, en español,
porque no hay mucho contenido en español. Entonces, me pongo como host y la idea es conversar con las personas explicándoles en una manera sencilla y no aburrida de qué va el instrumento, que puedan sentirse libres de consultar, preguntar, decir, mira, a mí me pasó esto, yo prefiero así, prefiero así, y generar una pequeña comunidad y una plataforma de intercambio y de acceso a conocimiento, porque de hecho, veo que me han pasado la voz de varios lugares también, eventualmente y no tan eventualmente, para que les enseñe o les dé tips. Entonces, hay un público que no habla inglés, o sea, y que no, bueno, no se siente tan cómodo, y a veces que se la está pensando simplemente, ¿no? Como cuando yo todavía no tenía mi primer tema, y digo, ¿cuál me compro? ¿Y quién me explica? ¿Y cómo será? Y lo que quiero es eso, es un poco fomentar el conocimiento, brindar los tips, la ayuda que es de onda siempre, ¿no? Y el apoyo porque es un instrumento que es conocido por ser difícil y entonces te plantea muchas cosas así de, ay, no sé si podré, esto está muy difícil y cómo de repente otra persona, ¿no? Que también esté empezando. Entonces, la idea es también que esta gente se pueda conectar. Por ejemplo, en el Instagram, yo suelo compartir historias con preguntas abiertas para que la gente me pueda dar un feedback o preguntarme cosas. Y entonces cuando la pregunta está buena, a mí me gusta compartir la respuesta en otra story para que la gente se pueda meter la cuchara. Y eso es bacán porque algunas redes te dan justamente esas herramientas, ¿no? De las pildoritas para que puedas interactuar y la cosa sea más divertida. Eso sobre todo, un enfoque divertido. O sea, lo que yo estoy ahorita entendiendo es que puede aprender cualquiera, cualquier persona que quiera empezar, que tenga las ganas, y tú lo vas a guiar como para que la persona empiece a ir por el camino correcto sin irse a la Correcto. misma. Siento que todo Exacto, va por ahí. exactamente. O sea, mira, lo que pasa es que hay mucha desinformación en general porque tenemos un exceso de información con las redes, ¿no? Entonces yo creo que los especialistas tenemos que brindar la información correcta desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo posible, porque es cierto que cualquiera puede animarse a hacer algo, pero lo cierto también es que hacer algo bien toma trabajo. O sea, no es que cualquiera va a poder tocar el theremin como un dios y es fácil. No, no es fácil. No es fácil tocar bien la guitarra, no es fácil cantar bien, no es fácil tocar el violín, ni es fácil tocar el piano. Pero si tú quieres y tienes la información correcta y tienes a alguien que te guíe, tus primeros pasos van a ser más amables. Y no vas a tener tanto miedo. Y no te vas a gastar la plata en lo que no debes gastar. Vas a gastarte en un instrumento lo justo para empezar. Vas a elegir bien, vas a saber elegir a tu profesor, o vas a saber qué música es mejor intentar tocar, y no meterte en camisa de 11 varas, como esa gente que dice, ya, entonces voy a tocar, no sé, voy a tocar Ingrid Malmsteen, un mes tocando la guitarra. O sea, ¿entiendes? Todo tiene un know-how, una metodología, y es mejor que alguien te enseñe bien, pues porque así como no es fácil tocar la guitarra eléctrica como un dios, ¿no? Y súper rápido y todo, ¿no? Esos guitarristas, guitar hero metaleros, nadie les dice, ah, eso cualquiera lo puede hacer, en un mes yo toco igualito, o sea, nadie dice eso. Pero alguien que ve el Theremin y dice, gente que piensa que es solo para hacer sonidos raros, solo toca cualquiera, yo lo he visto, y es como que me va así, el meme de Don Ramón, Sale humo, sale me humo. sale humo, y digo, Dios mío. Entonces eso se corrige dando la información correcta, porque al final tú puedes comprarte un violín y tocar mal porque no practicas o porque te llega, ¿no? O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera al final, pero no por desinformación, sino porque ya es como estás en la universidad y no apruebas porque no estudias, pues no es porque no te enseñen, ¿no? Eso. Y yo lo que quiero agregar es que efectivamente es excelente que alguien te enseñe que sabe, pero qué mejor con alguien como tú, Veronique, que es tan profesional, que no deja de capacitarse y que no deja de ejecutar su instrumento, que son cosas claves, ¿ah? Hay gente que te va a enseñar, pero a ver, toca, ya no toca, te sigues Claro, o sea, capacitando, no.
Y mira, y yo la misión que tengo, o sea, personalmente a la hora de enseñar, porque a la hora de hacer música yo puedo ser la más rajona, ¿no? O sea, pero eso es de puerta para adentro, pues porque eso no puedes tú ponerte así a hacer tu media hora de raje de todo lo que no te gusta cuando estás enseñando, porque cuando estás enseñando tú lo que tienes que hacer es motivar a las personas a superarse, a aprender. Entonces tú no puedes estar criticando la música que no te gusta porque alguien tocó feo, que si eso no importa. Lo que importa es lo que se va a hacer bien, cómo lograr objetivos. Entonces yo puedo decirte que a mí me gusta el rock, entonces a mí me gusta componer con la guitarra y que no me gusta secuenciar MIDI porque me aburre. Esa es mi historia personal. Pero si tú quieres hacer música electrónica con un término y necesitas controlar sintetizadores y todo, ya, bravazo, yo te voy a enseñar a hacerlo y luego solito te vas a meter en tu mundo y vas a tener herramientas para hacer algo distinto. Y de eso se trata. Y de repente a mí me aburre la música experimental que dura 20 minutos cada track y como que yo no lo haría porque de repente no me mueve o ya lo hice y no me gustó o qué sé yo, pero si eso es lo que quiere hacer alguien y de repente le va a salir algo increíble, ¿ya? O sea, a esa persona. A ti no, pero a esa persona sí. Y entonces no puedes tú cortar las alas porque dices, ah, en verdad no me gusta tu onda. O sea, yo me pongo en realidad más la meta sobre los principiantes, ¿sabes? Porque cuando tú estás enseñando a gente súper avanzada, están entre avanzados, entonces uno se va por una rama, el otro por el otro, y nadie se critica porque todos son capos, ¿no? Pero los principiantes hay que cuidarlos porque es el momento en donde todo se define. Entonces, si tú le enseñas bien la base a alguien, luego como que da orgullo ver que se quede en el camino y que haga cosas. Yo tengo una anécdota bien loca, que es una anécdota así bien simplona, pero me pasó, que hay un chico que tenía 18 años más o menos, hace 10 años, quizás más, no sé, no veo el tiempo pasar, pero me vino a buscar porque quería postular en esa época era la escuela de música de la PUC, ahora es la facultad, ¿no? De música, que acaba de abrir en Chorrillos. Entonces él era bajista de punk. O sea, cuando te digo bajista punk, imagínate un Sid Vicious, así, ¿eh? Con el bajo en la rodilla, ¿no? Y tocaba, pues, ¿no? Entonces, más, escuchaba Escorbuto, esas bandas. Y yo quería que yo le dé unas clasecillas para el examen de ingreso, para probar teoría musical y eso. Entonces le enseñé a ubicarse en el pentagrama, a leer las figuras, no sé, a leer una armadura, cosas básicas. Y ahora, el día de hoy, es bajista profesional, domina el funk, el jazz, slap y todo, y es súper capo Un y el crack. pata ya se olvidó del punk, toca cumbia, jazz, funk, ya no le importa el punk. Y Claro. me revuelca, o sea, el tío ahora es un capo en armonía y es un súper bajista. Y es más, he tenido suerte de poder verlo ya como parte de mis músicas en un concierto que tuve hace ya 5 años, que no estaba mi bajista, con la que se suponía iba a tocar, Estefanía, y le pasé la voz a él. Y luego me acordé que yo le había enseñado 3 tonteras para que ingresara a la escuela, a la que yo nunca ingresé, y él sí, y él egresó, y ahora es un capo. Y estas cosas a mí me dan felicidad, la verdad. Claro, claro. Definitivamente impactaste en él y él, bueno, siguió su Por alguna camino. razón, ¿sabes? Por alguna razón, y quizás por la actitud. Y mira, esto es suficiente, porque impacté en él en algo que era importante para su camino y su desarrollo. Fue algo muy puntual, nuestros caminos se cruzaron muy furtivamente, pero estuvo en un momento importante para este chico. Y de alguna manera, algo positivo habrá habido. Entonces, De hecho. monstruo, ¿no? Defi- definitivamente y nuevamente, Vero, te hemos robado más de los minutos que te había Oye, dicho. pero no, ni me he dado cuenta, he estado súper entretenido. Sorry, pero realmente, como lo dije en un inicio, la carrera musical de esta maravillosa mujer franco-peruana, si no me estoy Sí, equivocando, soy franco-peruana. es una mujer talentosísima, además de bellísima, por ella no Gracias. pasan los años. Y realmente, amigos, si quieren experimentar,
realmente, pero para aprender, no para, como bien dice, para estar ahí jugando, mejor no, sino para aprender, para conocer, ¿no? También, pero todo tiene, o sea, claro, es chévere jugar, pero es chévere fascinarse por el conocimiento. A mí siempre me ha gustado la ciencia, también por eso. Y de hecho el arte y la ciencia son buenos amigos, y el theremin es un instrumento que tiene mucho de ciencia, o sea, no todos los instrumentos tienen de ciencia, de hecho, ¿no? Todos tienen principios físicos acústicos, pero el theremin tiene ese añadido de ser un invento sorprendente, electrónico, de una época en donde la electrónica, o sea, la electricidad era el invento, y viene un tío a hacer un instrumento electrónico que no existía, entonces, de por sí, ¿no? Es algo bastante fascinante. Y yo creo Sí, que no debemos dejar de sorprendernos, esa capacidad que tienen los niños de sorprenderse, ¿no? Y decir, wow, qué loco. Y ese yo wow, te qué veo, loco, te claro, lleva a lugares, wow. yo te escucho y lo que definitivamente la gente acá también dice es poder sentir eso que tú sientes despierta la curiosidad sí o sí. O sea, también quiero saber qué se siente y el envolverse y todo. Y quién sabe, de las personas que escuchen este video, que estén conectados o que luego lo vean en la transmisión, de repente nacen un gran tereminista y que de repente se puede sorprender y le suma a su vida, porque acá Veronique nos está dando hasta clases de liderazgo con la carrera musical. Las cosas como son, amiga. Así es, porque es una escuela que te está educando. Entonces, mi amiga, para finalizar, ¿dónde te contactan todos los interesados que quieran aprender a tocar theremin? Ya, bueno, me pueden seguir en las redes como Verónica Oficial en Facebook, y en Instagram también estoy como Verónica Oficial, me siguen allí. Y también Mágica Escuela de Theremin, todo junto. En Instagram y en Facebook me encuentran así, Mágica Escuela de Theremin. En ese canal, el canal de YouTube también, de Mágica Escuela de Theremin, se pueden suscribir. Cada jueves estoy subiendo nuevo video, y, y una vez al mes estoy haciendo directos en Instagram. En Instagram, generalmente suelo subir historias y cositas que en el Facebook no, porque se pueden hacer algunas cosas más divertidas en esa plataforma. Entonces, esos son los tres lugares. Y si quieren escuchar mi música, me pueden ubicar toda mi discografía, desde las canciones más rockeras, las caletas, porque tengo ahí también un álbum de demos que he subido en el Bandcamp, veronique.bandcamp.com, y ahí están todos mis trabajos eh, como solista. Ya si quieren saber más, ya fisgoné en mi Facebook, en Verónica Oficial, porque allí es donde están las otras chambas que hago, porque a veces tengo colaboraciones o grabaciones con otras bandas y cosas por el estilo. Generalmente eso ya va a aparecer más en el Facebook, pero básicamente ahí estoy, y suelo publicar contenido con bastante frecuencia, así que no creo que se aburran. Y si les gustan los gatos, gatos hay. No, qué excelente, qué excelente. Y lo que yo me comprometo con todas las personas que están viendo esa transmisión, sobre todo los de Facebook, es yo les voy a poner todos los datos que ha mencionado Veronique para que la puedan seguir. Y eso es cierto, el amor por los gatos de Veronique no es un amor de mascota, amo, no, es familia. Son Sí, es familia familia. y se comunican buenos amantes de los felinos. Así que mis amigos, gracias Veronique. Muchísimas gracias. Esa transmisión Gracias, va a quedar Ali. grabada y nos estamos viendo en otra oportunidad. Así que mis amigos del Facebook, chau chau. Y este video va a quedar también grabado para YouTube. Chau. Chao.